Bien, ahora sí, tengan muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra séptima lección del curso de la serie La Biblia, Una Nación Caída. En sus grupos de WhatsApp se les había recomendado que leyeran en el libro del profeta Esdras, capítulo 1, versículo del 1 al 5, capítulo 7, versículo del 1 al 6, y en el libro del profeta Nehemías, capítulo 8, versículos del 1 al 12. Bien, en esta historia bíblica para el día de hoy notamos tres aspectos importantes. El primero fue el regreso de la casa de Judá del exilio. ¿Ves? Se inician también los detalles de la construcción del templo. En tercer lugar, pues el pueblo recibe con gozo la palabra de Dios, se regocijan y meditan en la ley. Dios en su amor profundo y misericordia levantó a un líder espiritual, a Esdras, para guiar a su pueblo. Bien, hermanos. Bueno, oficialmente pues le damos la bienvenida, le agradecemos a cada uno de ustedes por el tiempo que disponen para estudiar con cada uno de nosotros, pues a Academia Cristo se regocija de alegría en tenerlos, de ser parte, miembro de nuestros estudios. Vamos a iniciar con una oración y a decir, amado Padre Celestial, gracias por mostrarme en esta historia a Esdras, quien fue un hombre que guiaba a su pueblo a servirte más fielmente. Envía líderes espirituales a mi vida, quienes también oren por mí y me guíen según tu santa palabra. Abre mis ojos y prepara mi corazón para atender tu santa voluntad. Amén. Amén. Bueno, hermano, para esta noche tenemos dos objetivos. El primer objetivo es que, como es de costumbre, vamos a seguir utilizando el método de las 4C para leer y entender Esdras, capítulo 1, versículo del 1 al 5, capítulo 7, versículo del 1 al 6 y Nehemías, capítulo 8, versículo del 1 al 12. Nuestro segundo objetivo para esta noche, vamos a explicar el proyecto final. Vamos a iniciar y vamos a captar su atención con una pregunta. Escúchenla bien la pregunta, pues, para que no me pase lo que me pasó en la mañana, pues, que muchos hermanos no la comprendieron bien. En su vida de ustedes, de cada uno de ustedes, ¿quiénes son algunos héroes de la fe y por qué? ¿Quién desea participar? Mientras tanto, buenas noches, María Matilde. Buenas noches, pastor. Buenas Buenas noches con todos. noches, María, Igualmente con bienvenidas todos. sean las dos. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Manuela. Buenas noches, Andrés. Bienvenidos sean todos. Qué alegre de verlos. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos mis hermanos. Qué Aquí alegre, listo ya para qué la alegre que lección. están por acá. Qué alegre. ¿Quién desea participar, hermano? Juan, después Alejandro. Para mí, todo Y, pues, para mí el que más histórico es Abraham, ¿no? Porque Abraham es el inicio de lo que la gente entendemos por fe. O sea, Dios lo llamó, lo sacó de la tierra donde él estaba, para su mujer, y él hacía, evidentemente hizo todo. Lo que más me llama la atención de esta fe de que cuesta, por lo cual yo lo he hecho, siempre me pongo a reflexionar en eso y cara, ¿verdad? Mi propio hijo, llevarlo a lograr sacrificarlo, que puede tener como que, o sea, es otra cosa. Esto para mí, eso significa mucho. Para mí marca uno, pero que más quiero ahora, porque para mí marca el inicio de lo que yo creo que nadie hace lo que hizo. Aún en su vez, él dijo, cree
creer y punto también. Sí, contestaciones de duda, pues, para mí. De verdad, Bueno, significa mucho. muchas gracias. No, bueno, no sé si fue mi audio o mi micrófono, pero no le entendí muy bien. Pero me pareció escucharle algo como que me hablaba de Abraham o algo por el estilo. Sí, hablaba de Eh, Abraham, pastor. bien, bien, bien. Muchas gracias, hermano. Bien, vean, quiero que captemos bien la pregunta. Hoy, actualmente en su vida, o sea, personas con las que se hayan relacionado o alguien que ustedes consideren que es un héroe en la fe y por qué. Yo les doy un ejemplo, les doy un ejemplo, pues porque lo mismo pasó en la mañana, no entendieron muy bien la pregunta y me hablaron de los profetas y me hablaron, sí, ellos son héroes de la fe, es verdad, son héroes de la fe, pero estamos hablando en la actualidad de ustedes en su vida. Yo les puedo poner un ejemplo, en mi caso, yo hace 7 años, antes, 8 años, antes de que comenzar con Academia Cristo, donde yo trabajaba, me visitó un pastor de una iglesia, me comenzó a hablar de la palabra, a hablarme de Jesucristo y en ese momento pues fue como recordemos que la fe es por el oído y el oír por la palabra. Ahí fue la semillita que ya el Espíritu Santo vino regando y abonando en mi vida para comenzar. Entonces, yo pondría como un héroe de la fe para mí a este pastor que fue el primero que me comenzó a hablar de la palabra, del amor de Dios. Entonces, esa es la pregunta actual en su vida. Ustedes, alguien en su vida, ¿quiénes son algunos héroes de la fe? Deli. Bueno, para mí, yo pondría a mi hermana, que era mi misma madre que me crió, que es la mayor de todas. Ella, porque ella fue una persona muy entregada a la palabra y ella fue la que me guió, la que me llevó por primera vez a la iglesia, la que insistía que yo volviera a la iglesia cuando me retiré, cuando me casé, dejé todo el evangelio, pero ella oraba y yo lo oía, no quería volver al evangelio, pero ella me traía al pastor a la casa. Se esforzó tanto para que yo volviera y buscara de la palabra de Dios y volviera y aprendiera la palabra de Dios. Le doy muchas gracias a mi hermana, que en paz descanse, que fue la que me llevó a esto donde estoy, y a una amiga con la cual yo me encontré en el gimnasio donde voy. Ella me habló de nuevo y ella me invitó a la iglesia y ahí fue donde volví de nuevo. Entonces, esas dos personas, mi hermana y una amiga. Qué bien, qué bonita historia, qué bonito. Alejandro, ¿habías levantado tu mano? Sí, Lester. Sí, yo tengo en realidad muchas personas, en especial tengo un tío, que me guió por la parte de la fe. Tengo un amigo de la infancia que él es pastor en una iglesia bautista. Tengo muchas personas, este, que, que me encaminaron al Señor. Es como dices tú, la palabra viene, la fe viene por el oír la palabra, ¿no? Y otra cosa que yo quería decir, sin entrar en explicar los líderes en la Biblia, ¿no? Los líderes de la fe, pero el apóstol Pablo dice que en una de, no sé si es en Romano o a Timoteo, que le dice que todos estos, habiendo comprendido que una mejor patria es la celestial, ¿no? Este, Son personas que con defectos, y errores superaron sus errores, sus miedos, sus varios defectos. Y eso no los bajó, sino que al contrario, fortaleció su fe. Este, y esas personas que yo te digo, estos familiares y amigos, este, tenían esas, uno ve, bueno, lo vemos en la comunidad de hermanos, Muchas gente que ha gracias. estado en la droga, que ha estado en pila de problemas y que han podido superarse y hoy en día tienen otra vida. Era eso. Bien, gracias por su intervención. Manuela Morillo y después Roberto Castro y después María Matilde. Dios le bendiga. Desde Amén. niña, al lado de mi casa había un, y siempre me gustó
mucho oír palabras, siempre hacían paseo y me gustó con ellos. Luego creciendo y nada, luego otra vez de vuelta al lado de otra iglesia y ahí siguió mi fe. Ah, Muy bien. Roberto, tiene su micrófono cerrado, hermano. Sí, sí, buenas noches, pastor, buenas noches a todos. Noches. Yo como, para mí, digamos, como decía el hermano, en realidad son todos, ¿no? Pero en realidad, el verdadero héroe de todo esto, para mí es el Señor, porque Él es el que ha puesto o utilizado a las personas para que me hablen y vuelva a la iglesia. Yo, para mí, mi modo de ver, pastor, no sé si estoy equivocado, mi verdadero héroe es el Señor, porque Él es el que ha cambiado mi vida, Él es el que ha puesto las cosas, Él es el que ha puesto la academia, Él es el que ha puesto mi vida en un rumbo donde debe ser a encontrar la meta para Él. Ese sería mi comentario, pastor. Qué bonito, muy bien. María Matilde. Gracias, profesor. Eh, bueno, lo que respecta a este tema, efectivamente, de primera instancia mi madre. Mi madre era una persona muy religiosa, muy religiosa. Entonces ella me inculcó ese sentimiento hacia Dios desde muy niña, ¿no? Desde muy niña. Y también con mi papá decidieron ponerme en un colegio religioso. Yo me he formado toda mi vida estudiantil del nivel básico hasta secundaria, que terminé allí, un colegio de monjas, ¿no? Entonces las religiosas influyeron mucho en la formación allí de todas nosotras, ¿no? Porque era un colegio de mujeres, de todas las alumnas, muy religiosas, todas las monjas, leíamos la Biblia todos los días, de verdad, mucha religiosidad había en mi colegio. Después, ya que terminé en el colegio, voy a la universidad, algunas amigas que también leían también la Biblia, que me encontré con varias amigas que están cultivando esa bonita virtud, ¿no? Y me invitaban así, hasta que ya cuando salí de la universidad, ya mi vida normal, ya después conocí a Clarita, eh, que justamente es compañera acá de la iglesia, por ella yo estoy acá, ella me invitó. Clarita Montealegre me invitó acá, por eso estoy yo acá, estudiando y aprendiendo. Y ustedes, los profesores, que también son héroes, porque nos siguen formando con toda su bondad, con toda su predisposición para nosotros, ¿no? Entonces, eso es de bastante heroísmo y lógico y primera figura que es nuestro Señor Jesucristo, que si no fuera por Él actúa en todas las personas que te ponen en tu camino, ¿no? Él actúa sobre las personas, entra en la Sí. voluntad de cada una de ellas para que justamente a tal persona dile esto, haz esto, ¿no? Invítale. O sea, lo que las personas buenas hacen, las acciones buenas, Dios justamente las encamina de esa manera. Muchas gracias, profesor. Muchas Gracias a gracias. usted. Muy bonitos los comentarios de cada uno. Buenas noches, Bárbara. Buenas noches a Tom. Bienvenidos sean. No sé si a alguien más le gustaría participar. Bien, hermano. Nosotros hemos tenido la oportunidad en este curso de ver a muchas personas que Dios ha levantado, ¿verdad? A lo largo de la historia de la Biblia. En cada época Dios levanta un líder para servir a su pueblo. Y lo vamos a ver hoy también. Lo vamos a ver hoy en la historia con Esdras. ¿Ve? Ahora, hay algo importante que nos decía el hermano Alejandro, y es que recordemos que un héroe de la fe no es una persona perfecta. ¿Ve? Es simplemente una persona que ha tocado tu vida con su fe, ¿ve? Y eso es dado por Dios siempre. Y lo que nos decía también el hermano Arquímedes también nos comentaba recordemos que el héroe de nuestra fe es nuestro Dios Trino. Dios Padre que nos creó a cada uno de nosotros, Jesucristo, el Hijo, nos salvó a cada uno de nosotros,
Dios, el Espíritu Santo, que obra esa fe que necesitamos nosotros día a día para seguir creyendo más en nuestro Señor Jesucristo. Estos son los héroes de nuestra fe, ¿verdad? Eh, ahora, Dios levanta hombres y lo hace para la gloria de su nombre, para el servicio de su nombre. En nuestra vida hemos tenido mucha gente que nos ha intervenido, nos ha llevado la palabra, porque recordemos que nuestra carne pecaminosa, pues solo muchas veces no lo hacemos, no buscamos, sino que hay alguien ahí deseando compartir el mensaje, deseando compartir el evangelio. Muy bien, hermanos, ahora sí. Vamos a contar la historia. Vamos a utilizar, pues, vamos a hacer lectura directa de la palabra de Dios. ¿Quién desea leer Esdras, capítulo del 1 al 5, 7 el 1 al 6? Está en su pantalla. ¿Un voluntario? ¿Voluntaria? Roberto, Del uno hasta donde me dijo. el que esté en la pantalla, léalo todo en la Ah, ya, pantalla. ya, ya, ya. Dice, la palabra de Dios dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de, de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, dice, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Pasadas estas cosas, el reino de cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Escribas, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, dirigente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado él, y él concedió el rey de todo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Muchas gracias, hermano. Bien, Amén. yo creo que Alejandro, habías levantado tu mano. ¿Nos apoyas con Nehemías 8, del 1 al 12? Bueno, Lester, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de las mujeres y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, donde desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y a oídos de todo el pueblo, y estaban atentos al libro de la ley,
y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Masaías a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió y todo el pueblo estuvo atento, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén. Alzó sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acud, Sebetai, Jodías, Masaías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán, Pelaía, así entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Continúe. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras y escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y obsequiar porciones, y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Bien, muchas gracias. Entonces, Es como hermano, una prueba, es como una prueba de manejar, Lester, con sí, el oftalmólogo, porque se ven chiquitas las letras. se ve pequeño, sí, pero lo que pasa es que el contenido era bastante amplio y no quise hacer muchas diapositivas. Pero bueno, vamos, pero muchas gracias. Muy bien, sí, la lectura, los dos hermanos, Roberto y Alejandro. Bien, vamos al paso considerar, el tercer paso. Recuerden, este es el enfoque para nuestro proyecto final. Vamos con la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quién desea participar? Yo tengo Esdras, que es el sacerdote y escriba experto en la ley de Moisés, quien dirige un nuevo retorno a Jerusalén. El rey Artajerjes de Persia, quien concede la autorización y el apoyo a Esdras. Y tenemos sacerdotes, levitas, cantores, porteros y siervos del templo que acompañan en el viaje desde Babilonia. Tenemos a Nehemías, el gobernador, guía político y espiritual, quien anima al pueblo. Esdras, el sacerdote, ya Esdras lo tengo. Los jefes que estaban junto a Esdras, que son a la derecha, tenía Matitías, Sema, Ananías, Urías, Hilquías, y a la izquierda tenía Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Zacarías, Mesulam. Tenemos los levitas que explican la ley al pueblo, que son Josué, Baní, Serebías, Lamín, Acud, Odías, Kelita, Azarías, y tenemos al pueblo de Israel, que quien escucha y entiende la palabra y se regocija. Esos son los que yo tengo. Bien, muchas gracias. Marisabel, buenas noches. Hola, buenas noches para todos, hermano Bien, Lester, ¿cómo estás? bienvenida, bienvenida. Bien, yo Muchas creo que gracias.
Creo que el listado está bastante completo. Vamos a ir avanzando. Los objetos o animales de esta historia. ¿Quién desea participar? Alejandro. Sí, Lester. Acá yo tengo de Esdras 1, del 1 al 5, tenemos el año, ¿no? El primer año de Ciro el Persa, el cumplimiento de la profecía por boca del profeta Jeremías, la palabra de Jehová, el escrito en palabra y la palabra escrita, este, todos los reinos de la tierra, que especifica, eh, la casa de Jerusalén, que está en Judá, el templo, y después en Esdras 7 del 1 al 6 está el reinado de Artajerjes, la genealogía de Esdras, lo tengo la ley de Moisés, este, después la mano de Jehová sobre ellos. Después en Nehemías, en parte de Nehemías, tengo en la plaza, la puerta de las aguas, el libro de la ley de Moisés, la congregación, el pueblo que prestaba oídos y ojos, eh, y después tenemos desde el alba hasta el mediodía, que dice, eh, después los ojos del pueblo, eh, adoraron inclinados a tierra, ¿no? La tierra, se inclinaron a la tierra, las manos alzadas del profeta Edras, y el día santo, que es un día santo, declarado un día santo. Hasta ahí tengo, y las grosuras, las bebidas, el regalo de las porciones, la comida, todas esas cosas. Bien, hermana Matilde. Gracias, pastor. ¿Podría yo agregar, ya que en realidad queda poco, el hermano ya hizo la gran parte? eh, bueno, el templo de Jerusalén es el que está por construirse, ¿no? La ley de Moisés, que fue leída y explicada en el momento que se reunieron en la plaza, los utensilios del templo que regresan y los alimentos y todo lo que, yo estoy hablando de manera general, ¿no? De manera general, los utensilios del templo que regresan también, igual que regresan para usarse como los alimentos, el libro de la ley abierto ante el pueblo, eh, la ciudad de Jerusalén que se tomó como lugar de reunión, el espacio donde se reunieron ellos, ¿no? Eh, bueno, que es justamente la plaza donde ellos no se reunieron. Es lo que he podido completar algo porque ya la mayor parte ya fue descrita, ¿no? Muchas Así gracias, es, pastor. así es. Solo añadiría ahí el corazón del rey Ciro, los corazones de los judíos y como bien decían ustedes, la plata, el oro, los bienes, el ganado, todas las ofrendas voluntarias que dieron para la reconstrucción del templo. Muy bien, hermano, avancemos. ¿Dónde ocurrió la historia? Hablemos del lugar ahora. ¿Quién desea participar? Alejandro. Yo tengo que la historia ocurrió entre Persia y Babilonia, Jerusalén, que está en Judá, y todos los reinos de la tierra, porque abarca todo el reinado que estaban bajo el imperio persa, ¿no? Este, Era eso. Bien, sí. Estamos hablando, Susa, estamos hablando de la capital del reino de Persa, porque ahí se retomó parte de esta historia. La mayoría de esta acción tomó lugar en el palacio, ¿verdad? Del rey. Eh, bien,
Ok, hermanos, vamos a avanzar. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Quién desea participar? Bueno, el hermano Sandé dice Persia, Jerusalén, Judá, Babilonia, Plaza. Muy bien. ¿Cuándo? En el tiempo. ¿Cuándo ocurrió la historia? María Matilde. Gracias, pastor. Después del cautiverio en Babilonia, fue en tiempos del Imperio Persa, ¿no? Exactamente cuando reinó Ciro en el año 539 antes de Cristo, y Artajerjes, que fue a mediados del siglo V, también antes de Cristo, igual. Muy bien. Gracias, Sí. doctor. Gracias a usted por su comentario. Hermano Sandé dice 538 años, 538 antes de Cristo. Recuerdan en el video, ¿verdad? Recuerdan el método que les enseñaba el video sobre cómo pueden ustedes calcular. ¿Ves? Y es que nos dice que el dedo meñique representa a Abraham y estos son unos 2000 años antes de Cristo. El dedo anular representa a Moisés y estamos hablando de 1500 años antes de nuestro Señor Jesucristo. El dedo medio representa al rey David. Estamos hablando de 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. El dedo índice representa a Esdras. Actualmente es nuestro estudio el día de hoy. Estamos hablando aquí de 500 años antes de Cristo, y el pulgar pues ya representa la época de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Bien, hermanos, consideremos el problema. ¿Qué problema identificaron ustedes en esta historia? Alejandro, ¿levantaste tu mano o la dejaste arriba? Sí, Lester, la tengo levantada. Yo tengo acá, el problema en parte era la logística porque toda Judá tenía que volver Soy, y la gente de Benjamín, ¿no? La hermano, yo no te escucho, fíjate, se escucha entrecortado. No sé si los demás le escuchan bien. gestión del templo, ¿no? Y eh, además había que, a ver ahora, Lester, a Ahora ver ahora sí, 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 ahora sí. sí. No, bueno, Bueno, yo acá el problema que tengo es la parte de toda la gente que tiene que volver, ¿no? De la parte de la financiación, también que requiere una financiación, este, la parte de instruir al pueblo en la ley, ¿no? Y lograr que el pueblo entienda las escrituras también, otra cosa. sí, no, muy bien. Marisabel, Sí, eh, pues yo tengo acá que, que el problema central se radica en que el pueblo de Israel había estado en exilio y que el templo de Jerusalén estaba destruido. Y aunque el rey Ciro da la orden de volver y reconstruir, no todos quieren volver, ¿sí? No todos pueden volver a regresar y regresar. Y el pueblo que sí vuelven necesita organización espiritual, ¿sí? Porque están muy desorganizados. Y en Nehemías el problema es que el pueblo no conocía bien la ley y escuchaba lo que entristecían, ¿sí? Porque se daban cuenta que se habían descuidado. Entonces, pues esos eran los dos problemas que encuentro ahí en en la historia. muy bien, excelente. Abdón, Gracias, profesor. Agregar a lo que han dicho los hermanos es también, yo rescato del video es que también estaban regresando a su pueblo, pero también tenían que regresar a Dios, ¿no? Y eso es lo que se ve
en la lectura de Nehemías con Esdras, ¿no? Ahora, si bien no tenían que construir otro templo, sí, era más bien reconstruir el templo, ¿no? Deshecho. Entonces seguramente no está en nuestra lectura, pero era la reconstrucción y no era tan fácil, ¿no? Porque también había oposición. Bueno, no está en nuestra lectura. Gracias. No, muy bien, claro que sí. Sí, y ustedes tienen toda la razón, porque imagínense ustedes, después de que Babilonia llegó a Jerusalén, y no solo destruyó el templo, recuerdan las lecciones pasadas, quemó también la ciudad, quemaron la ciudad. Entonces, esta gente que regresaba del exilio, ¿con qué se iban a encontrar? Era un problema grande, ¿verdad? Tenemos la ciudad destruida, el templo está destruido y sobre todo, y más importante, es el que ustedes mencionaron. ¿Ves? Realmente la gente ya ni se acordaba bien de la palabra de Dios. Entonces, y era por eso de que bueno, ya esa es la solución. Voy a adelantar. Mejor vamos se resuelve el problema y cómo. ¿Quién desea participar? Alejandro, Juan. Sí, Lester, se resuelve el problema y quisiera nombrarte los capítulos en el cual se resuelve el problema. Dime. Este, en 1 de Esdras se resuelve del 1 al 4 cuando dice, en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu del rey de Persia, el cual hizo programar por todo su reino y también por escrito, diciendo, así ha dicho Ciro, el rey de Persia, que el Señor Dios de los cielos edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Vamos a nombrar el 1 y el 2 para no irnos, pero hasta el 4, ahí se soluciona porque Dios mismo, el Espíritu de Dios reaviva el espíritu del rey Ciro, rey de Persia, y evidentemente que alguno de los profetas les habrá dicho que estaba escrito que él era siervo de Dios, ¿no? En ese sentido. Y después en el capítulo 7 de Esdras, del 6 al 8, del 6 al 8, dice, este Esdras subió de Babilonia, el cual era escriba, diligente en la ley de Moisés, el cual el Señor Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió. Y subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas. Aquí ellos están volviendo, ¿no? Porteros, en el 7.º año del rey Artajerjes, ellos vuelven a Jerusalén, ¿no? Y llegó a Jerusalén en el mes quinto, el año 7.º del rey. Y después en Nehemías del capítulo 9, Nehemías 8, del capítulo 9, hasta el 12, dice, Nehemías, el sacerdote, Esdras, escriba, Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote, los levitas hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es al Señor nuestro Dios. No entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo todas estas palabras. Y después en el 12 dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviar porciones y a gozar en gran alegría, porque habían entendido las palabras que habían enseñado. O sea que se solucionó el problema de la venida, de toda la parte logística, de la reconstrucción, la plata y oro que cada uno, toda la gente que ayudó, este, tenían un gobernador, tenían un sacerdote y la gente del pueblo podía entender la palabra de Dios. Muy bien. Excelente, hermano. Juan, habías levantado tu mano. Sí, pastor, pero sin nada que agregar. Alejandro agregó todo. Básicamente, Dios puso en el corazón decir, como lo explicó perfectamente Alejandro, que Dios había utilizado a Tiro, que es un siervo también para su obra, y ya el plan de Dios se cumple en cabalidad.
tanto provisión, tanto logístico, todo como tal cual lo expuso Alejandro, es parte de lo que se aprecia en la lectura de Dios. Excelente, sí, claro que sí. Sí, vemos que uno de los problemas era que se iban a encontrar con un templo destruido. Y en esta lectura vemos cómo Dios dispuso a través de cómo utilizó al rey Ciro, para que dispusiese enviar de regreso al pueblo de Dios a su tierra y que se reconstruyese. Como ustedes dicen, recibieron todas las ayudas, tanto en oro, en plata, y para que el templo fuese reconstruido. Ahora, el segundo problema era en cuanto a la gente ya se había olvidado de Dios. Y sabemos en la lectura de Nehemías que tuvimos cómo la gente se junta para escuchar la palabra de Dios. Entonces vemos el liderazgo de Esdras, ¿ves? Que inicia en ese momento prácticamente para el pueblo una reforma espiritual. ¿Ves? Bien, hermanos, vamos a consolidar ahora. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? Un resumen breve, ¿cómo le pondrían ustedes como punto principal a esta historia? A ver, ¿quiénes desean participar? María Matilde. Gracias, pastor. Había considerado como un resumen breve, como usted dice, un extracto. Eh, el punto principal para mí es que Dios cumple su promesa de restaurar a su pueblo, que él era su principal objetivo, restaurar al pueblo, a su pueblo. La verdadera restauración viene pues al escuchar, al entender, ¿no? Y obedecer la palabra de Dios, que es lo que hizo el pueblo al final. Escuchó, entendió y obedeció, ¿no? Se estuvieron desconsolados, es verdad, pero después brillaron de gozo, ¿no? Brillaron de gozo al escuchar la palabra y reconocieron sus pecados, pero al final ellos con ese cambio espiritual, porque eso es lo que pide Dios, que ellos regresen, no solamente el regreso no solamente era físico, sino el regreso también era espiritual, ¿no? Que era volver a su palabra. Y ese es el punto principal. Sí, muy Muchas gracias, bueno, pastor. muy buen resumen. Gracias por su intervención. Roberto. Bueno, en esta parte sería, digamos, el punto principal sería, el Señor cumple su promesa y utilizó al rey Ciro de Persia para que haga todo lo que se tenía que haber hecho de la reconstrucción del templo. Ese sería el punto principal, el Señor. Sí, Influye en todas las personas estas. muy bueno. Arquímedes Riva dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Muy bien, Line Sánchez, volver a construir el pueblo de Dios. Buenas noches, hermano Line. ¿Quién más desea participar? ¿Tiene alguna intervención con respecto a esta pregunta? Sí, sabemos que durante el regreso del exilio en Babilonia y Persia, el templo fue reconstruido y Esdras guió al pueblo de Dios a dedicarse nuevamente a la ley de Dios. Bien, vamos a aplicar a nuestra vida. Vamos a utilizar la ley para confesar nuestro pecado. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Quién desea participar? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Delis. Veo la comodidad espiritual. No todos quisieron volver a Jerusalén. Vemos el descuido de la palabra de Dios. Esa, muchas veces me olvido de leer la palabra de Dios, esa me confronta mucho. A veces me pienso más en las cosas y me acomodo a lo que estoy aprendiendo alguna cosa y me olvido de estudiar la palabra de Dios. Es la verdad. Por eso ahora estoy juiciosita con usted. Me ha servido la Academia Cristo para aprender y sinceramente de corazón les agradezco porque me ha servido mucho y esto me hace a que sea constante y lea todos los días un versículo. Eso, Eh, cosa que no hacía. Eso es lo que más me confronta porque la tenía abandonada. Y Qué bien, gracias por las enseñanzas. qué bien. Gracias a usted por su intervención. Roberto. El pecado que yo vería en esa historia es el alejamiento que hicieron ellos a Dios, se olvidaron de Dios, se alejaron. Y confieso en mi vida que yo también me he alejado, pero
ya he vuelto a los pies del Señor. ¿Mm? Ese sería, digamos, lo que yo veo, comparo con esa historia y con la mía. ¿Mm? Ese sería mi aporte. Muchas gracias, muy bueno. Abdón, Gracias, profesor. A ver, ¿por qué estuvieron en el exilio? Por la desobediencia, por ser soberbios. Y no todos también regresan, ¿no? Muchos aún todavía se resisten. No pudieron regresar. eh, pues aún todavía no son capaces todavía de reflexionar, de reaccionar. Y hoy también ocurre, ¿no? En nuestras comunidades, en nuestra familia. Teóricamente saben que existe Dios, pero en esencia, en la praxis, pues no todos regresan. Entonces el pecado que veo todavía es que aún falta seguir predicando la ley para que la ley asuma y pues el evangelio llegue a ellos y que regresen también, ¿no? A la vida espiritual. Gracias. gracias a usted por sus buenos comentarios. ¿Quién más desea participar? ¿Alguien más que desee participar aplicando la ley? Bien, hermanos. Entonces, si bien mencionaban ustedes, muchas veces tenemos prioridades equivocadas. Muchas veces le damos más importancia a otras cosas que a la misma palabra de Dios. O muchas veces nos dedicamos a media, a la palabra de Dios. Y estamos como ya habíamos estudiado, recuerdan el versículo en Apocalipsis sobre la iglesia de la Laodicea. ¿Eh? No somos ni fríos ni calientes, sino que estamos a media en la palabra de Dios. ¿Eh? Muchos como vimos, muchos se han alejado de la palabra también, se han olvidado de la palabra de Dios. Un día la conocieron, pero perdieron el interés y se alejan nuevamente de la palabra. Y eso hay muchas veces en los hogares también, hay negligencia espiritual. Y eso tiene que ver con nosotros los padres. Porque muchas veces no leemos la palabra de Dios en voz alta con nuestra familia, no instruimos a nuestros niños desde pequeños. ¿Ves? No procuramos ser esos héroes espirituales para nuestra familia también. Entonces nos apartamos y no lo hacemos. Nos olvidamos y nos desobligamos también. Ahora, muchas veces no nos esforzamos también para ser personas versadas en la ley. No queremos, o muchas veces queremos adaptar la ley a nuestro ritmo de vida. No queremos seguir realmente la ley y su significado para nuestras vidas. Muy bien, hermano. Apliquemos el Evangelio. Miremos en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí. Telis, ¿levantó su mano o la dejó arriba? No La me tenía fijé. arriba, pero la voy a ver. Bueno, el versículo que a mí me llamó, donde se refleja el amor de Dios, en Esdras 1:1, que dice que en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, cualquiera que sea de su pueblo sea ayudado por los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado. Vemos que Dios cumple las promesas y no abandonó a su pueblo, aún después de disciplinarlos en el exilio. Él abre puertas inesperadas. Usó a Esdras para llevar la palabra al pueblo. Ahí veo en esos versículos el amor de Dios reflejado. Muy bien. Como también vemos en Esdras 7:6, que dice que el sacerdote Esdras escriba diligencia en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Dios provee líderes fieles a él que sirven de guías para nosotros. Ya, eso. Excelente, muy buen comentario, Marisabel. Sí, sí, pues el amor de Dios se ve en esta historia en varias partes, ¿cierto? Y pues podemos ver que el amor de Dios se ve en que no abandona a su pueblo y como a nosotros, ¿no? Nunca nos abandona y más bien nos da la oportunidad de volver a lo que habíamos perdido.
y enseña a través de diferentes personas en esa historia de cómo volver y volver a sentir ese gozo y esperanza. Uno que me llamó la atención en Nehemías 8, de 9 al 10, dice, cuando el pueblo llora por su pecado, les dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aquí se ve pues claramente el amor de Dios, ¿cierto? Porque Él nos reconforta. Esa parte me gustó mucho. Sí, muchas gracias. Abdón. Sí, la lectura que hemos tenido nos hace ver el amor de Dios que no se olvida de su pueblo y utiliza a Esdras, a Nehemías, a los que acompañan, a los levitas que tienen que regresar. Pero más que todo es en el versículo 12, en la segunda parte, en mi versión dice, todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Entonces, en otras palabras, la ley como que les llevó, ¿no? Al evangelio de tener mucha alegría, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Sí, muy buen comentario. ¿Alguien más desea participar? ¿Dónde vemos el amor de Dios en estas palabras? A ver. Versículo 9 dice Arquímedes, el Espíritu Santo da el gozo de la salvación al pueblo, otra oportunidad más. Bien, vemos cómo Dios dispuso, ¿verdad? El corazón de varios reyes acá para el bien de su pueblo. Estamos hablando del rey Ciro, el rey Altajerjes, cómo dispone Dios, ¿verdad? Y cómo dispuso también el corazón de los judíos que estaban en el exilio para el bien de su pueblo, y estos regresaron a Jerusalén también. Logramos ver en el mapa que es una distancia bastante larga a que tenían que regresar ellos. Ahora, Dios proveyó lo necesario para la construcción del templo. No solo dijo ahí nomás, hay que reconstruirlo y ya. Vean ustedes cómo hacen, ¿no? ¿Verdad? Dios le orientó, puso en el corazón de este rey de que se reconstruyera el templo, liberó a su pueblo y le dio también los insumos que necesita para construir el pueblo y no para reconstruir el templo. Y no solo eso, y vemos que en la vida espiritual de su pueblo, cómo le dio a Esdras también, le dio a los levitas. Y esto vemos en los capítulos, en los versículos que leímos de Nehemías, que explicaban la ley de una manera entendible. ¿Ves? Y eso hoy en día, hermanos, Dios también ha dado líderes en su iglesia, ¿ve? Y que hacen lo mismo hoy en día, que nos instruyen, de una manera entendible para poder comprender la verdad de su palabra. Ahora, vemos con qué amor, ¿verdad? Dios nunca rechazó a su pueblo. Ya decía el hermano Abdón, ¿verdad? Muchas veces, pues, y ya estudiamos también en las clases pasadas, de que realmente Dios quería disciplina para su pueblo, quería que se volviese a su pueblo, pero más nunca lo abandonó. Siempre levantó un líder ahí o alguna persona que abogara por el bienestar del remanente del pueblo de Judá. Recordamos que debía de cuidarlo. Recordamos que aquí hay una promesa, la promesa del Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que viene de esta tribu. Y miren al final, pues, qué bonito, ¿verdad? Que Dios consoló a su pueblo, lo consagró a su pueblo después que escucharon la ley. El pueblo se fue a comer, fue contento, fue feliz, ¿ves? Porque habían comprendido lo que le habían enseñado en ese momento. Entonces, qué felicidad más grande, ¿verdad? Y aquí en el libro del profeta Isaías hay unos versículos muy propios para esta lección el día de hoy. Dice, así dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el vientre. Yo soy el que dice a Jerusalén, volverá a ser habitada y a las ciudades de Judá, ustedes serán reconstruidas. Yo levantaré sus ruinas. Yo soy el que dice de Ciro, él es mi pastor y llevará a cabo todo lo que yo quiero.
Yo soy el que dice a Jerusalén, será edificada y al templo será cimentado. Yo, el Señor, digo así a Ciro, mi ungido, al cual tomé de la mano derecha para que las naciones se sometan a su paso y los reyes huyan en desbandada, por amor a Jacob, por amor a Israel. Mi siervo escogido, te he llamado por tu nombre, el nombre que te di, aunque tú no me conocías. Miren qué versículos más apropiados. Estamos hablando de Isaías 44, 24, 26, 28, 45, capítulo 45, versículo 1, 4. Miren qué apropiados estos versículos para nuestro estudio en esta noche del profeta Isaías. Como Dios dice que Él cumple su promesa. Por amor, Él utilizó al rey Ciro. Él levantó y él fue quien él lo levantó entre todas las naciones. Lo levantó sobre Babilonia. Recordemos que antes de Persia estaba Babilonia. Lo levantó a él sobre Babilonia. Igual lo utilizó y vemos cómo leímos al inicio, ¿verdad? De Esdras, cómo lo utilizó para que éste reconstruyera su templo, para que éste devolviera de su cautiverio a Israel. Estos versículos acá, cómo nos hablan de que Dios prometió de que Jerusalén, el templo iba a ser levantado, las ciudades de Judá iban a ser reconstruidas todas. Vemos la promesa de Dios. Y es que, dentro de esta promesa hay una promesa más grande. Y es que tenemos la promesa del Salvador. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo desciende de esta tribu, de la tribu de Judá. Y es la promesa más grande. Dios iba a levantar a nuestro héroe, ¿verdad? El mayor de toda la historia y de todos los tiempos. Bien, hermanos, ya para finalizar esta parte, ¿qué pediré a Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Delis levantó su mano. Yo le pediría un corazón muy obediente y sensible a su voz. Amor y disciplina por su palabra, así como la tenía Esdras. Eso me hace falta mucho. Eso es lo que yo más le pediría. Qué bien. ¿Algún otro hermano? A ver, un hijo amoroso que quiere pedirle a su padre, ¿qué le pedirían a Dios? Manuel Amorillo. Yo pediría sabiduría, porque me gustaría, me gusta entender, quiero saber, quiero sabiduría, le pido sabiduría. Bien, excelente. Abdón, Gracias, profesor. Yo le pediría a Dios de que eh, evidentemente que la ley, no sé si es la palabra, es decir, que la ley siempre haga efecto en mi vida, ¿no? Porque muchas veces uno va más al evangelio, el perdón sin que la ley hiciese efecto, ¿no? En nuestra vida como espejo, freno y guía, ¿no? Más que todo como guía y que me llegue a entender que soy siempre un hombre pecador, no soy perfecto. Y al final, pues, entender cómo es la gracia de Dios en Cristo, ¿no? Gracias. gracias a usted. ¿Alguien más desea participar? No sé si hay otra manito levantada. Dice Bárbara que me perdone por ser como Moisés, dice. Abdón, quiero pedirle constancia en su obra, ver más allá, dice, de lo que ven mis ojos físicos. María Matilde. Gracias, pastor. Lo que le pedí a mi Dios es que me enseñe a vivir y me ayude a vivir con gozo, ¿no? En medio de todas las cosas que me han pasado, cosas tristes, ¿no? Y bueno, alegres también, pero en estos momentos estoy pasando momentos tristes. Y entonces, que me ayude a vivir con gozo en su palabra, porque lógico, su alegría es fortaleza. Y si no tengo su alegría, no tengo nada, ¿no? Entonces, quiero que me ayude, que me encamine ahí. Gracias, pastor. Gracias. Sí, ¿verdad? Y muy buenas peticiones porque queremos sabiduría, ¿verdad? Esta historia nos motiva a nosotros a estar bien preparados con la palabra de Dios.
Y queremos conocer la verdad, queremos saber la verdad, queremos estar preparados porque queremos guiar a otros también a la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, pues, nos anima juntamente a reunirnos con otros creyentes. Queremos reunirnos con hermanos que comparten la misma fe con cada uno de nosotros también. Y queremos llegarle a la gente que se ha alejado de la palabra de Dios también. Vemos cómo el pueblo estaba alejado de la palabra durante el exilio. Muchos se habían olvidado ya hasta de la ley de Dios. Y vimos cómo Esdras, junto con los sacerdotes levitas, llevaron nuevamente la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que queremos nosotros también. Queremos pedirle esa constancia de estar siempre en su palabra, querer saber más de las escrituras, querer compartirla, sentir ese deseo también de compartir con los demás. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Bien, hermanos, hasta acá pues hemos cumplido lo que es el primer objetivo de nuestra clase esta noche. Ya estamos en tiempo, pero unos 5 minutitos. Vamos a nuestro segundo objetivo. Vamos a explicar lo que es el proyecto final. El proyecto final consta de 3 partes. Déjenme mostrarles, de hecho, el proyecto en sí. Están visualizando, ¿verdad? En la pantalla ya. Ok, Sí, se ve bien. Sí, ok, le ok, muchas gracias. Entonces, algunos hermanos pues ya me preguntaban al inicio de la clase que cuál era el proyecto final para esta clase. Ya estamos prácticamente al final ya de nuestro curso, solo el viernes nos queda. Entonces, vean, yo les voy a compartir la manera en que ustedes lo van a entregar, ya sea escrito en máquina, en computadora, o ya sea que ustedes tomen este archivo, lo imprimen y escriben ahí. Cada pregunta lleva un espacio. Entonces, la primera parte. Recuerden que el enfoque de este curso era el tercer paso del método de las 4C. Vamos a utilizar considerar. Entonces, vamos a leer la historia de Daniel capítulo 3, ya sea 2 veces, ya sea 3 veces, o como a ustedes bien les parezca. ¿Ves? Y van a responder las preguntas de considerar. Normal, hasta ahí, como siempre lo hemos hecho en cada una de nuestras clases. ¿Quiénes son los personajes de la historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuál es el problema de esta historia? ¿Se soluciona el problema y cómo? Hasta ahí, en la primera parte. Hasta ahí no tiene ninguna pregunta, ¿verdad? ¿Estamos claros? Bien. La parte número 2. En este curso, pues nosotros hemos practicado el método de las 4C y hemos enfocado la importancia en estudiar los detalles de la historia. Y sabemos que esos detalles de la historia, pues nos los brinda el paso, el tercer paso de este método, que es el paso considerar. Ahora, ustedes me van a enviar un audio a mí explicando lo siguiente. Aquí están estas 2 preguntas. ¿Por qué es importante el paso de considerar cuando leemos y compartimos una historia bíblica? Segundo, ¿por qué deseamos hacer el paso de considerar antes de aplicar la historia bíblica a la vida personal? O sea, ¿por qué deseamos hacerlo, deseamos considerar antes de consolidar? ¿Por qué? Recordemos que consolidar es la aplicación a nuestra vida, a nuestra vida personal. Estamos claros en el paso número 2 del proyecto, ¿verdad? Eso es por medio de audio. Ustedes me van a mandar ahí un audio. Y la parte número 3, ya con la historia para el viernes, que es nuestra octava lección, pues en este curso hemos visto la gran fidelidad de Dios por su pueblo. Es el amor que tiene Dios, cómo lo ha protegido desde la primera historia que miramos con el profeta Elías hasta la última historia pues, que vamos a ver de ahí del libro del profeta Nehemías, que vamos a leer para la clase que viene. Entonces nosotros hemos visto la fidelidad de Dios para con su pueblo. Nosotros también ya estudiamos en este curso que somos parte del pueblo de Dios por la fe en Jesucristo como nuestro Señor.
Entonces, ustedes me van a mandar un audio contestando la pregunta, ¿qué significa esta realidad para ti y cómo afecta a tu vida diaria? Usted, este es prácticamente un planteamiento personal. ¿Ves? Está igual, ya les explico, van a compartir por medio de un audio. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? Esta es la oportunidad que tenemos para quedar claro con respecto a las tres partes del proyecto final. Amén. Abdón. Después, Hola, Bueno, démosle el chance a Abdón que levantó su mano. Después Alejandro, después Arquímedes. profesor, ¿qué tiempo de duración tiene que tener el audio? Pues no hay un tiempo específico, hermano. Sí hay que ser bastante preciso y conciso. O sea, hay que explicar de manera detallada, de manera clara. No redundar mucho. Pues no tiene un tiempo en específico, pero puede ser un minuto y medio, menos. No hay problema. Sí, que el Gracias, hecho profesor. que el contenido, o sea, que sea respecto a la pregunta que se les está haciendo. Alejandro, Sí, Lester, sí, así que viene a ser la parte 2 y la parte 3 te la mandamos por audio. así es, correcto. Está. Me mandan por escrito la parte normal del considerar, las 6 preguntas. Estas son por escrito aquí mismo. Ya saben, pueden imprimir, si no disponen pues de una computadora cerca ahí, pueden imprimir en la hoja y escriben acá. Ustedes con su mano ahí. Van con un lapicero y escriben aquí en cada uno de los espacios. Está. Otra cosa, Lester, tú tienes que pasarnos después el correo, ¿no? El correo tuyo. Sí, yo les voy a escribir ya, yo les voy a escribir ya cuando yo les voy a pasar este archivo también del proyecto. Cuando yo les pase este archivo, yo les voy a pasar el correo y mi número también allá, para que ustedes me manden ahí la tarea también. El audio es más conveniente por WhatsApp, es más fácil. Está bien, bien. Sí, Eso, ok, gracias. y gracias. Arquímedes. ok, ya estoy claro que cómo lo vamos a hacer. Ahora lo otro sería, ¿qué tiempo tenemos? ¿2 semanas después de haber terminado la última clase o Así cómo es, va a ser? así es. Como todos los cursos de Academia Cristo es igual. Después del viernes, que yo le entregue todo ya el material para el proyecto, ustedes tienen 2 semanas para entregarlo. Quien desea irlo entregando, pues lo más pronto posible, pues mejor, ya va saliendo de ello. Manuela, Ah, Profe, usted nos mandaría como una hoja, como si fuera un examen. Y luego eh, nosotros lo sacamos. esta que tiene usted, esa que está viendo en su pantalla. La voy a hacer un poco más pequeña para que la logren visualizar bien. Esta es una hoja, ¿ves? Son 2 hojas. Entonces, esta yo le voy a enviar. Este es el archivo, este es el proyecto final, este es lo que yo le voy a enviar a cada uno de ustedes. ¿Alguien ¿No lo más? podía, no lo podía enviar por WhatsApp? Sí, claro. Usted ya me ha escrito, ¿verdad? Sí, señor. Sí, ya recuerdo que ya la tengo agregada a mis contactos. Sí, bien, bien, sí, no se preocupen, yo le voy a hacer enviar, llegar. No sé si Sandé, María Isabel, María Matilde, María Lazo, María, Juan, Joel, Deli, Cristina. No sé si ellos tienen alguna o está todo claro. Para mí Roberto, está todo claro. La única pregunta era eso, que si nos iba a enviar eso, es el formato. sí, yo Y sé lo era que... la única pregunta que tenía en cuenta. Pero ya gracias, ya usted me la Pastor, dijo yo sí ya. tengo una duda. Dígame. Yo no pude escuchar sobre el audio porque se me caía la señal. No Ah, entendí absolutamente nada. no se Sé que el preocupe. primer, lo de considerar escrito, sí, yo lo más o menos viene siendo el mismo formato Sí, de cuando hicimos discipulado. Pero sí. lo del audio sí, de verdad que no logré captar absolutamente nada. No sé si usted me lo envía por WhatsApp.
no sé, porque Correcto, ya sí. estamos casi cerrando la clase. Sí, de hecho yo le voy a enviar este folleto acá, donde está el examen, como decía la hermana Manuela, el examen acá escrito, eso lo voy a enviar. Sí, ustedes van a contestar por audio dos preguntas, porque es importante el paso de considerar cuando leemos y compartimos una historia bíblica, por qué deseamos hacer el paso de considerar antes de aplicar la historia bíblica a la vida personal, o dicho de otra manera es por qué hacemos el paso de considerar antes del paso consolidar. Recuerden que el paso consolidar es la aplicación personal en nuestras vidas. Y la parte 3 también vas a contestar la pregunta que dice, ¿qué significa esta realidad para ti? ¿Cómo afecta en tu vida? Y la realidad es, en este curso hemos visto la gran fidelidad de Dios a su pueblo. Nosotros también pertenecemos al pueblo de Dios por la fe en Jesucristo como nuestro Señor. Esa es la realidad. Entonces, ustedes van a explicar qué significa para nuestra vida. ¿Alguien más? Pastor, Diga. de este proyecto solamente son 3 preguntas nada más. Sí, recuerden que son 3 partes. Recuerden que Sí, sí, 3 partes. cada parte Sí, lleva sí, sus preguntas. La parte sí, 1 lleva las 6 preguntas de considerar. La parte 2 lleva estas 2 preguntas y la parte 3 lleva una pregunta. sí, por eso le digo, son 3 partes, pero con hartas preguntas. Así es. Ya, bueno, yo en todas mis clases no he tenido ningún problema. Yo le he mandado en PDF a su WhatsApp. Bien, Está sí, bien ahí, no. ¿no es? Sí, sí, no, no hay problema. Ya, Aquí le decía yo cómo entregar el proyecto final, ya sea un documento de Word, van a imprimir, escribir, pueden escribir en WhatsApp las preguntas también directo al que no se le facilite la impresión, pueden escribirlas ya, directamente en el WhatsApp, ponen cada pregunta y ahí ponen, digamos, quiénes son los personajes de la historia y ahí comienzan a escribir, quiénes son tal cosa y ahí comienzan. Pueden escribirlo directo. Se puede ya, compartir por WhatsApp igual o a mi correo personal que yo se lo voy a compartir. ya, está bien. ¿Tiene su Eh, número disponible ahí en el grupo? sí, sí, donde yo como, mire, para los que no tienen mi número no me han escrito, hay varios que ya me han escrito y ya lo han registrado en mis contactos. Cuando yo escribo, casualmente ahorita terminando la clase, yo voy a dar un saludo de agradecimiento por la participación de ustedes. Entonces, cuando ustedes miren ese mensaje ahorita, ustedes dan un clic encima del número que está enviando y le dan enviar mensaje. Entonces, ahí ustedes ya me envían directamente un mensaje, me pueden decir, mire, yo soy Roberto Castro Centeno de tal país, ya, entonces yo lo guardo a ustedes, así lo voy guardando uno Ya, por uno, sus nombres y de ya dónde son, está bien, profesor, muchas gracias. Gracias. para servirle. Entonces, hermanos, si no hay alguna otra pregunta, vamos a culminar la tarea para nuestra próxima y última lección. Van a leer en el libro del profeta Nehemías, capítulo 1 al capítulo 4 en su Biblia. Preparen un buen resumen. Como ven, son 4 capítulos. No vamos a tener oportunidad de leerlo, sino que vamos a contar la historia, preparando un buen resumen de ella misma. Ya ustedes están bien instruidos en esa parte. Vamos a terminar con oración. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Celestial, amado Señor, en esta noche te damos gracias, Padre Santo, por este alimento espiritual que nos has dado, Señor. Gracias porque dispones siempre de maestros, Padre Santo, para que nos instruyan en tu palabra, Señor. Así como utilizaste en esta historia al sacerdote y profeta Esdras. Para llevar nuevamente tu palabra hacia ellos. Así pedimos, Señor, que utilices también personas en nuestras vidas para que nos instruyan y nos mantengan firmes en su palabra. Señor, queremos conocer la verdad. Tenemos hambre, tenemos sed de conocer la verdad de tu palabra. Por eso es que pedimos de tu Santo Espíritu, Señor, para que nos mantengas firmes en la fe, Señor. Manténnos firmes en la sana doctrina, Señor, porque queremos instruir a los demás también. Queremos ser obreros. Queremos ser parte de tu mies, Señor, para enseñar la verdad de tu palabra con los demás, Padre Santo. Señor, esta noche te presento a cada uno de los hermanos que se reunieron, que dispusieron de su tiempo para
congregarse, reunirse en esta clase con nosotros esta noche. Señor, tennos en cuenta a cada uno de ellos, Padre Santo. Dale tu Santo Espíritu a cada uno de ellos, Señor. Ayúdales en sus problemas, Señor, que puedan estar atravesando. Solo tú conoces sus problemas y necesidades, Señor. Ayúdales cada uno, sobre todo, dale sabiduría a cada uno de ellos, Padre Santo, para que entiendan tu palabra, Señor. Y para que tengan ese deseo también en sus corazones de poder compartir tu palabra. Padre Santo, esta oración la elevamos hasta tu trono en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi hermano, ¿se pueden despedir? Buenas Gracias, noches profesor. Hasta el para viernes. todos, que Dios los Buenas bendiga y noches. tengan una linda noche. Buenas noches para todos los hermanos. Buenas noches, pastor. Buenas Buenas noches a todos, mi noches. hermano. Feliz Buenas noches, noche para pastor. Noches todos. para Nos todos. Chao, vemos Dios en la les Mati. próxima bendiga. clase, viernes. Chao. Gracias, Nos vemos. gracias. Buenas Buenas noches para noches. todos. Buenas Que descansen. noches. Dios le bendiga. Amén, amén.